En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí, Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hoy vamos a tratar del séptimo mandamiento de Dios. No robarás, no tomarás los bienes ajenos, ni los retendrás a sabiendas. El séptimo mandamiento nos prohíbe tomar los bienes ajenos, retenerlos injustamente y causar daño al prójimo. Entonces, en este mandamiento de no robarás, nos manda tres cosas: tomar los bienes ajenos, robarlos, retenerlos injustamente y causar daño al prójimo. Los que toman los bienes ajenos son los ladrones, los criados, obreros infieles, los comerciantes sin honradez, los abogados de mala fe, los magistrados y jueces corruptos, los usureros y, por último, todos los que se apropian de lo que no les pertenece. Entonces hay varias categorías de ladrones. Hay los que llamamos ladrones en sentido propio. También hay los ladrones domésticos, los trabajadores, los criados que trabajan en una familia, en una fábrica, en una tienda, roban. Los comerciantes sin honradez que venden con fraude, por ejemplo, no dando la cantidad adecuada. En un lugar decían 1 kilo de 900 gramos. 1 kilo son 1000 gramos, entonces no puede ser 900. Comerciantes sin honradez. Los abogados de mala fe, saben, pero engañan a la gente. Magistrados, jueces corruptos, es realmente muy, muy grave esto. También los usureros, los que prestan dinero y cobran, chupan la sangre del pobre. También los hijos que roban a sus padres pecan contra el séptimo mandamiento, porque se apropian bienes que no les pertenecen aún. O si un niño tomó algo chiquito, no es grave, pero si toma cantidades, sí es un ladrón también. Es siempre pecado apoderarse injustamente de los bienes de otros, pero este pecado es más o menos grave según el valor del objeto que se ha tomado. Entonces, es siempre pecado robar, apoderarse injustamente de los bienes ajenos, pero este pecado puede ser mortal o puede ser venial según el valor del objeto que se ha robado. Una pequeña cantidad insignificante es venial, una grande cantidad que pone en apuro al otro es mortal. Puede haber circunstancias que hagan pecado mortal un robo ligero en sí mismo. Por ejemplo, cuando un robo ligero causa un daño notable, o cuando se tiene intención de apoderarse de una suma considerable por medio de robos ligeros, robando cada día algo. Una persona que quiere robar, por ejemplo, $200 y cada día toma un poquito, y bien, al final es grande y es pecado mortal. También se retienen injustamente los bienes ajenos de varios modos, guardando un objeto hallado sin buscar a la persona a quien pertenece. Guardar algo hallado sin buscar, sin querer buscar la persona a quien pertenece. Segundo, apoderándose de una manera muy astuta de los objetos de una herencia. Tercero, no devolviendo el depósito recibido. Y 4, no pagando o no haciendo esperar demasiado un salario a los obreros o a los criados. Entonces, los que no pagan a sus trabajadores o los hacen esperar demasiado tiempo, todo esto es retener injustamente los bienes ajenos. Se causa daño al prójimo
echando a perder o destruyendo lo que le pertenece, impidiéndole por medio injusto obtener una ganancia legítima. Se peca contra el séptimo mandamiento no solo cometiendo por sí mismo una injusticia, sino también participando de la injusticia de los demás. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 3, 9, 17, este maravilloso discurso de San Juan Bautista, que dice: he aquí los consejos de San Juan Bautista a las muchedumbres que acudían a confesarle sus injusticias. Ya está el hacha aplicada a la raíz de los árboles, decía: todo árbol que no lleve buenos frutos será pues cortado y echado al fuego. Y el pueblo le preguntaba diciendo: ¿qué haremos pues nosotros? Y él les respondía diciendo: aquel que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo con la persona que no tiene. Entonces el santo impulsa a ser caritativo, a ser generoso. Aquí dice: tienes 2 túnicas, ponle 2 camisas, dé al que no tiene. Pero la persona que tiene 10 camisas, aunque dé 3 o 4, todavía tiene una para cada día. Llegaron también los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos para ser bautizados, y dijeron: Maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo: no exijáis nada más que lo que se os ha prescrito. Entonces el recaudador de impuesto debe exigir lo que la ley dice y no más. Y también le preguntaban unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis daño a nadie, no calumniéis y conténtense de su sueldo. Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre sí si Juan el Bautista sería el Mesías, Juan respondió a todos diciendo: yo os bautizo en agua, pero vendrá él que es más fuerte que yo, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene la criba en la mano y purificará su era y reunirá el trigo en su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Queridos hermanos, robar, dijimos, es pecado, y robar puede hacerse de 3 maneras, dijimos: tomar los bienes ajenos, retenerlos injustamente y causar daño al dueño. Ahora veamos un poco lo que dice la Sagrada Biblia. En el Éxodo 20:15 dice: no robarás, no robarás. También hay el mandamiento de no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Con otras palabras, hoy diría: no codiciarás el esposo o la esposa ajena, no codiciarás su carro, su moto, o su casa, o sus bienes, o su finca. Esto es Éxodo 20:17. El Éxodo 21:33 dice: si uno deja abierto un pozo, o si cava un pozo y no lo tapa, y cae en él un buey o un asno, el propietario del pozo pagará al dueño de ellos el precio en dinero, y el animal muerto será suyo. Con otras palabras, el que por su culpa causa daño al prójimo es culpable del daño que hace. Por ejemplo, en un taller mecánico, por ejemplo, una carpintería, dejan en la calle clavos, por ejemplo, y un carro pasa por ahí, se poncha la llanta, y bien, el que dejó los clavos, en palabra de Biblia, es culpable del daño que hizo a esta persona, y tenía que pagar la llanta o repararla. No robar, no hurtar. En Eclesiástico
34:21 dice: pan de indigentes es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento. Vierte sangre quien quita el jornal del jornalero. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento. Vierte sangre quien quita el jornal del jornalero. Eclesiástico 34:21. Entonces, los que no pagan el sueldo de los trabajadores, bien, son ladrones, son asesinos, en palabras de la Sagrada Escritura. Hemos dicho: no robarás, Éxodo 25:15. Levítico 19:11 dice: no hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Proverbios 6:30. No se desprecia al ladrón cuando roba para llenar su estómago, porque tiene hambre. En este caso, cuando alguien muere de hambre y toma algo de comer al prójimo, no es robo. No robarás. La usura es un robo tremendo. Y hoy, por desgracia, mucha gente ha caído en esta trampa diabólica, que se enriquece a costa del prójimo y los hunde en una pobreza extrema. No es justo. La usura es pecado. La usura que despoja a la gente de sus bienes es pecado grandísimo. En la Biblia vemos un caso interesante del robo. Había un rey de Israel, el rey Acab. Quería tomar la viña de un llamado Nabot. En la Biblia, tercer libro de los Reyes 21:1-19. Y Nabot dijo: no, yo no quiero vender la herencia de mi padre. Entonces la reina Jezabel, que era una pagana, ambiciosa, mala, hizo acusar al dueño de la viña, Nabot, y lo hicieron matar. Y el rey confiscó los bienes del muerto. Dios mandó al profeta Elías decir al rey: en este mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Algún tiempo después, hallándose Acab en guerra con el rey de Siria, se disfrazó para evitar los tiros de los enemigos, pero le alcanzó una flecha extraviada y la sangre que corría de su herida fue lamiada por los perros, como lo había predicho el profeta Elías. Entonces, queridos hermanos, robar el bien ajeno es injusto, es pecado, y el robo no atrae bendición. No robarás, no tomarás los bienes ajenos, dijimos. Seguimos nuestra meditación sobre este tema interesante. Los empleados pecan de ordinario contra el séptimo mandamiento, engañando a sus patronos y administrando mal los bienes que les fueron confiados. Los trabajadores no deben engañar a sus patronos, ni aun en las cosas más pequeñas. Es justo ser justo, y es de confianza, dar su confianza y recibir la confianza. Nuestro Señor dijo: háganse amigos con las riquezas de iniquidad, para que cuando éstas falten, os reciban en sus tabernáculos eternos. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en poco, lo es igualmente en lo mucho.
Si vosotros pues no habéis sido fieles en las riquezas de iniquidad, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mamón, es decir, a las riquezas. San Lucas 16, 9, 13. Uno roba también cuando se entabla un proceso injusto, cuando se cita a alguien ante los tribunales para obligarle a pagar lo que no debe o le causa gastos y problemas. Los extorsionistas, los secuestradores pecan haciendo lo que hacen. Y también lo dijimos ya, el interés alto es un robo y falta de caridad. Hay otro caso de robo, los que no pagan sus deudas. Los que no pagan sus deudas ofenden a Dios, porque retienen injustamente los bienes ajenos. El que hace daño al prójimo está obligado a restituir lo más pronto posible los bienes mal adquiridos y a reparar todo el daño que ha causado por sí mismo o por medio de otros. Entonces, el que hace daño al prójimo está obligado a restituir lo más pronto posible los bienes mal adquiridos y también a reparar todo el daño que ha causado. La restitución, cuando es posible, es tan necesaria que sin ella no se perdonaría el robo. Esto es lo que prometió Zaqueo en el Evangelio cuando nuestro Señor fue a alojarse en su casa. En efecto, este cobrador de impuesto, que se había enriquecido de una manera a costo de la gente, dice esto: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba caminando por el pueblo, y un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y muy rico, trataba de ver quién era Jesús, y no lo conseguía a causa de la muchedumbre, porque era de muy baja estatura. Corriendo hacia adelante, se subió en un sicómoro, un árbol, para verlo, porque debía pasar por ahí. Al llegar a aquel sitio, alzó Jesús los ojos y habiéndolo visto, le dijo: Zaqueo, baje rápido, porque hoy me hospedaré en tu casa. Y se apresuró a bajar y lo recibió con alegría en su casa. Al ver esto, murmuraban todos diciendo: se ha alojado en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie delante del Señor, le dijo: he aquí que doy a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he perjudicado a alguien en cualquier cosa, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque este es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas 19, 1, 9. Entonces aquí vemos, Zaqueo no solamente hace una obra de caridad muy grande al devolver 4 veces más de lo que había robado, también da la mitad de sus bienes a los pobres. Queridos hermanos, el autor de un robo o de un perjuicio no está obligado a restituir él solo. Esta obligación se extiende a todos los que han participado en cualquier sentido del robo o del daño causado al prójimo. Por ejemplo, 5 personas roban un carro, todos son responsables, pero todos tienen que colaborar en la restitución y no solamente uno solo. Se participa de un robo, de un daño, cuando causando al prójimo, cuando se manda a hacerlo. Entonces uno participa en el robo
o al daño causado al prójimo, cuando se manda a hacer este daño, cuando se aconseja, cuando se encubre, cuando teniendo obligación de impedirlo, no se impide. Entonces hay varias maneras de causar daño al prójimo: mandar a hacerlo, aconsejar a hacerlo, encubrirlo, o cuando uno tiene obligación y poder de impedirlo, no se impide. La restitución debe hacerse en el orden siguiente. Antes que todo debe restituir la cosa robada el que la tiene en su poder. Y en su defecto debe hacer la restitución el que mandó o aconsejó el robo, y por último, el que lo ejecutó. Los santos dicen: sin restitución no hay salvación. Restituir de un modo y de un otro. Hay que restituir a quien se hizo el perjuicio, o si ha muerto, a sus herederos, y si no tiene herederos, a los pobres o obras de caridad. Pero restituir, sacar de su casa estas cosas de maldición. Si uno hubiese heredado bienes mal adquiridos, tendrá que restituirlos, porque no es lícito retener injustamente los bienes ajenos. Por ejemplo, una persona hereda de sus padres, abuelos, bienes mal adquiridos, sabe que fueron mal adquiridos, no son suyos, no es justo tenerlos, tiene que restituirlos, sino él también participa en el robo de sus padres o abuelos. Debe restituirse la cosa misma que se tomó, si existe aún, y si no existe la cosa, hay que recibir su justo valor. Si no se tiene con qué restituir, debe tenerse al menos la intención de hacerlo y buscar los medios de restituir lo más pronto posible. Entonces, por ejemplo, una persona robó, por lo menos no tiene realmente ningún medio de restituir. Uno, debe tener la intención de restituir, y dos, debe buscar medios de restituir lo más pronto posible. El mejor medio de evitar la injusticia consiste en respetar los bienes ajenos, como queremos que respeten los nuestros. Esto es lo que dice nuestro Señor en San Mateo 7:12. Y también cuando uno recibió algo confiado, debe devolverlo. Por ejemplo, vemos que Gabelo, el libro de Tobías, devolvió un dinero que Tobías padre le había prestado. Y es justo devolver los bienes ajenos. Ahora también hay otro problema. A veces una persona está realmente sin ningún medio y le quitan todo lo que tiene, dejándola morir de hambre. Esto ya no es justo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que vivir. Continuamos, queridos hermanos, nuestra meditación sobre el no robar. Este mandamiento prohíbe el robo, el fraude y la usura. El robo o hurto, en lo concreto, es un acto por el cual se toma el bien del prójimo por astucia o por violencia. También hay otra manera de robar, es el fraude. El fraude es un robo disimulado, hecho en las compras y ventas, engañado en la cantidad y calidad de las cosas. Como dije, dar un producto de 900 gramos en lugar de 1 kilo. Entonces el fraude es un robo disimulado en las compras y ventas, engañado en la calidad o en la cantidad de las cosas. Y hay otro robo muy peligroso que causa mucho daño a sus autores, es la usura, los que prestan dinero. ¿Usura qué es? Es un robo indirecto que cometen los que exigen un interés exagerado.
y por lo mismo injusto por los valores prestados. Entonces, los que exigen interés muy alto, injusto, y bien, están robando, chupando la sangre del pobre y hundiendo familias. Los que eso hacen realmente pecan. Y hemos dicho también que los hijos no pueden tomar a ocultas los bienes de sus padres. ¿Por qué? Porque todavía estos bienes son de sus padres y no son los suyos. Otra manera de hacer daño al prójimo es tomar sus bienes, lo dijimos ya, pero no devolverlos. ¿Qué debemos hacer cuando hemos robado? Lo dijimos en parte, vamos un poco más a fondo. Y bien, los que roban tienen que restituir los bienes ajenos. Si no lo hace, no tiene salvación. Restituir, reparar los bienes robados. Hay gente que retiene injustamente los bienes ajenos. De varias maneras lo hacen. Y eso es muy peligroso para la persona afectada, pero para el ladrón también. Es ladrón el que roba, sí, pero también hay ladrones que parecen honrados y son ladrones también. Por ejemplo, se retiene injustamente lo ajeno, no devolviendo a su dueño lo que se ha robado, hallado o recibido en depósito, no pagando las deudas cuando se puede. Hay gente que hacen todos sus gastos, sus vacaciones, sus cosas y no quieren pagar sus deudas. Esto es un robo. Pone a la gente en apuro y fabrican corazones duros. Hay personas que realmente con mucha caridad prestan, ayudan para sacar la gente del problema, y después la gente que recibe ese dinero no quiere pagar, no quiere devolver, pero no quiere tampoco privarse de nada. Que los hermanos lo primero es primero, pagar primero sus deudas y después sus vacaciones. Entonces pecan los que no pagan las deudas cuando se puede. Y también pecan los que retienen el salario de los obreros o de los criados. También hay robo cuando se causa perjuicio al bien del prójimo, destruyendo, por ejemplo, o malgastando lo que le pertenece, intentándole algún proceso injusto, aconsejando que se le haga daño o no impidiendo cuando se está obligado a ello, no cumpliendo las obligaciones que resultan de alguna sucesión o herencia. Ahora, ¿a qué está obligado el que ha tomado o retiene injustamente los bienes ajenos o ha causado algún perjuicio al prójimo? ¿Qué tiene que hacer? El que ha tomado o retiene los bienes ajenos injustamente o ha causado algún perjuicio está obligado: 1. A confesar el pecado cometido. 2. A restituir lo que retiene injustamente o reparar el daño causado al prójimo. Otra pregunta muy interesante: ¿no obliga también la restitución o reparación a otras personas? Sí, están obligados también a restitución o reparación todos los que han contribuido al daño, ordenando, aconsejando, apoyando, por ejemplo. ¿Qué se ha de hacer cuando no se puede restituir todo lo que se debe? Y bien, cuando no se puede restituir todo lo que se debe, es necesario restituir lo que se pueda en el momento.
y tener el firme propósito de devolver lo demás tan pronto que sea posible. Queridos hermanos, somos seres sociales, vivimos en sociedad y por lo tanto Dios mismo nos manda de ser justos, de no tomar los bienes ajenos. San Antonio María Claret, que fue un predicador de genio, un catequista, escribió 4 catecismos, muchos libros, decía lo siguiente: ladronzuelo de agujeta, sube después a barjuleta y de ahí a la horca. Agujeta es una correa o cinta que sirve para atar o ajustar la ropa o el calzado. Entonces, el que roba una cosita chiquita, después va más. Barjuleta es una bolsa que llevan los caminantes a modo de mochila o a la espalda con ropas u otros objetos. Ahora uno entiende el refrán: quien de niño comienza a hurtar cosas pequeñas, adquirirá una mala costumbre, llegará a robar cosas de valor, y no parará ahí, sino que llegará acaso a matar por robar, o pagará su crimen con la horca. Había un niño que empezó a robar los huevos de los vecinos. Su mamá le hizo omelette, muy contenta, comió los huevos. Después empezó a robar los pollos y le hizo pollo asado. Y finalmente robó los toros. Y ahí lo cacharon y fue condenado a muerte. Y él mismo dijo: es mi madre que me ha ahorcado, porque cuando empecé a robar, en lugar de castigarme, me ha animado. Entonces, queridos hermanos, seguimos el consejo de los santos y de Dios mismo: no robarás, no harás ningún daño al prójimo. Y si hemos fallado en esta materia tan importante para la vida social, bien, tenemos que restituir, reparar el bien. Y cuando un padre o una madre ve que su niño, su hijo, su hijita trae, no sé, un lápiz, una cosita de la escuela robada, y bien, absolutamente hace falta explicarle la cosa, ser bastante duro en este asunto, restituirla. ¿Por qué? Porque empieza con poco y después es mucho. Y Santo Agustín dice: no se perdona el pecado si no se restituye lo robado. No se perdona el pecado si no se restituye lo robado. También el refrán dice: lo ajeno siempre pilla por su dueño. Lo ajeno siempre grita pilla por su dueño. No acostumbrar a los niños al robo bajo ninguna forma. Y también, ya lo dije varias veces, los que practican el préstamo a usura, bien, hacen muy mal. ¿Por qué? Y porque realmente pecan, roban al prójimo injustamente. Los usureros, dice un sabio, son como los tiburones que van siguiendo a los barcos. ¿Y por qué siguen los barcos? Bien, para devorar los navegantes si alguno tiene la desgracia de caerse al mar o si ocurre un naufragio. A los tiburones se parecen los usureros. Los usureros se aprovechan de la ruina y desgracia de los demás para devorarles sus bienes. Vamos a ver ahora si el robo es pecado mortal o venial. Y bien, de suyo es pecado mortal el robo, pero será venial cuando la materia es leve.
Que una cantidad sea grave o leve depende en gran parte de la persona a quien se quita o de la posición que ésta tenga. Mayor cantidad se requiere generalmente cuando se lo quita a pertenece a varias personas. Hurtar, por ejemplo, no sé, $10 a un pobre muy necesitado será materia grave. No lo sería, en cambio, quitárselo a una persona de buena posición. Entonces, los que ponen a sus semejantes en grandes apuros por quitarles sus bienes, realmente hacen pecado muy, muy grave. Ahora veamos unos ejemplos. Tobías, padre, decía a su hijo: hijo mío, somos pobres, pero serás rico si temes a Dios y te apartas de todo pecado y haces el bien. Es rico el que teme a Dios, se aparta del mal y del pecado y hace el bien. 4 son los pilares en que se descansa el edificio social. 4 son las columnas en que se descansa la sociedad: la religión, la familia, la autoridad y la propiedad. Si se suprime cualquiera de estas columnas, el edificio se derrumba. Entonces, para que haya sociedad y vida social normal y viable, hay 4 pilares que tienen que respetarse: la religión, la familia, la autoridad y la propiedad. Intentan justificar sus absurdas teorías con el ejemplo de los primeros cristianos, que movidos por los apóstoles pusieron en común todos sus bienes. Es verdad que el cristiano tiene la obligación de hacer caridad. El cristiano que no hace caridad no puede salvarse. El día del juicio, nuestro Señor Jesucristo dijo que dirá a los buenos: vengan los benditos de mi Padre, recibir la herencia eterna. Tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, me han visitado. Estaba encarcelado, me han visitado, etc. Y dirá a los que no hicieron caridad: aléjense de mí, malditos, y del fuego eterno. Tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Que hermanos, hoy hay gente que sufre, hay gente que necesita, y bien todo cristiano, todo católico debe hacer caridades según sus posibilidades. El que tiene 10 pesos da 1, no le afecta demasiado. El que tiene 100 da 10, no le afecta demasiado. El que tiene 1000 da 100, no le afecta demasiado. Y por desgracia esto lo hemos olvidado. Es verdad que hay pobres ladrones, lo sabemos, pero como decía un sabio sacerdote: prefiero ser engañado dando que privar a un pobre de la limosna que pide. La limosna es una obligación para la salvación eterna. Refiere San Gregorio, Papa, que San Servulo, paralítico y pobre, se vio precisado a pedir limosna a la puerta de la iglesia de San Clemente de Roma. Recibía agradecido lo que le daban, llevando con gran resignación su mal y alabando a Dios que le había puesto en tal estado. Que hermanos, si el rico Epulón hubiera dado al pobre Lázaro, bien los dos se hubieran salvado, dicen los santos. Otro caso histórico: en noviembre de 1923, en Valladolid, una pobre mujer se encontró entre la basura en la calle un sobre con 4,000 pesetas, póngale $4,000. Las entregó enseguida en el colegio de religiosas
del servicio doméstico junto a cuyo edificio las halló. Eran en efecto de una señora viuda que allí se había hospedado y que iba a embarcar para Montevideo. Se telegrafió a su dueña, la cual no las había echado de menos. Es de advertir que la pobre Joaquina Otero, a quien socorrían las conferencias de Paul, ni siquiera tenía cama y dormía sobre unas pajas con una manta que las visitadoras la habían llevado. Entonces la persona que encontró este sobre con mucho dinero, bien, ni siquiera tenía una cama. Dormía sobre pajas y sin embargo, cuando vio el dinero, dijo, esto no es mío y yo lo devuelvo. E hizo bien. Cuando uno encuentra algo, debe hacer todo su posible para encontrar a su dueño. Otro caso histórico, caso semejante, ocurrió el año 1929 en Madrid, donde el conductor de un taxi halló una cartera con 100,000 pesetas que había dejado olvidado un doctor. Tan pronto como la encontró, fue a dar cuenta del hallazgo a la alcaldía. Había conducido otros viajeros y hubiera podido eludir responsabilidades, pero su honradez le hizo seguir el dictamen de su conciencia. Bartolomé, el taxista, era padre de 9 hijos, todos ellos pequeños. No quiso guardar los bienes ajenos. Otro caso histórico, una dama española, doña María Manuela Pinatelli de Aragón y Gonzaga, duquesa de Villahermosa, tan noble por sus virtudes como por su elevado rango, tenía grandes posesiones y riquezas. Pero considerando que los bienes recibidos de Dios no han de emplearse en el vicio y los placeres que el Señor condenaba, esta marquesa daba a los pobres las 3/4 partes de la renta que el duque su marido le había asignado. Y cuando murió las 3/4 partes de la renta total que a ella le pertenecían. Cuidaba de sus criados con exquisito amor, los remuneraba con largueza, les pagaba generosamente, los asistía en sus enfermedades y rezaba con ellos el Santo Rosario. Esta era una patrona que Dios ama y bendice. Tratando de hacer reformas en su palacio de Madrid, se enteró de lo elevado del presupuesto y prefirió emplearlo en obras de caridad, de riego y de restaurar la iglesia de Pedrola, lugar de su señorío, con gran provecho del pueblo. El Papa Pío VI, hallándose en gran estrechez, recibió abundantes limosnas de la misma duquesa, y esa noble señora, cuando los franceses saquearon su palacio y se llevaron a Nancy prisionero a uno de sus hijos, después de la heroica defensa de Zaragoza, donde, víctima de la peste, murió su hermano menor, acataba resignada la voluntad del Señor. Una mujer generosa, resignada y santa. Queridos hermanos, vinimos en este mundo sin nada y llevaremos de este mundo solamente nuestras buenas obras. Entonces, usemos las cosas de este mundo tanto cuanto, como dice Santo Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, y no seamos idólatras de los bienes materiales. San José Benito Labre, que por amor a Jesucristo y para imitarle en su pobreza, se hizo peregrino y mendigo, edificando con el ejemplo heroico de su vida austera a los moradores de la capital del orbe católico de Roma. Se distinguió desde niño por su caridad
para con el prójimo es su respeto a la propiedad ajena. Encargado por su tío de recoger las frutas del jardín, jamás cogía para sí fruta alguna. Una vez le pidió una niña unas fresas. «No son mías», respondió el santo. «No se enterará tu tío», le dijo ella. «¿Cómo te atreves a darme ese consejo?», repuso San José Benito. «Vete a confesarte». Impresionada la niña tuvo siempre presente este rasgo que atestiguó en el proceso de la beatificación del niño. Otro caso histórico: robaron a San Medardo un toro que llevaba una campanilla al cuello. El ladrón lo llevaba al establo y cerró la puerta con llave. La campanilla sonaba siempre. La quitó y la tiró al suelo y continuaba sonando. La escondió entre el heno, la paja, y no dejaba de sonar. La metió en una caja y cada vez sonaba más fuerte. Lleno de espanto, llevó el toro al lugar donde lo había robado y desde entonces la campanilla se cayó. Esto también es la voz de la conciencia. Figúrense, queridos hermanos, una campanilla sujeta a cada uno de los objetos hurtados, la cual nos advierte que devolvamos dichos objetos y no se calla hasta que los hayamos devuelto. Si nuestros oídos no la oyen, debe oírla nuestra conciencia. Con el bien ajeno ocurre lo que con un cuerpo extraño en el ojo: atormenta hasta que se logra sacarlo. Los bienes ajenos no nos dejan tranquilos. Se lee en la vida de Gabriel García Moreno, presidente católico de Ecuador, lo siguiente: andaba de ronda una noche cierto teniente de infantería que se encontró en la calle un paquete de billetes de banco. Al día siguiente lo puso en manos del presidente, el cual hizo buscar a su dueño. Era este un comerciante extranjero que en el primer arranque de júbilo ofreció al honrado militar 100 pesos de gratificación, póngale $100. Con sorpresa del donante, el militar rehusó el regalo, a pesar de las instancias del donante y del mismo Gabriel García Moreno, que le significó ser aquel regalo un justo premio debido a su honra y lealtad. «Señor presidente», respondió, «precisamente es mi honor el que me prohíbe aceptarlo. He hecho lo que debía y no merezco recompensa alguna». «Perfectamente», contestó Gabriel García Moreno, conmovido, «pero yo también tengo el derecho de daros algo que no podréis rehusarlo». Y aquel mismo día le entregó el nombramiento de capitán. Dios bendice a la persona honrada. Entonces encuentra los billetes, los da el presidente, el dueño muy contento le da, digamos, $100, el otro no acepta porque dice: es mi deber haberlos devuelto. La cosa robada tiene que uno devolverla o buscar su dueño. Quien tiene una cosa prestada, poca afición suele ponerle, porque sabe que tarde o temprano ha de restituirla a quien se la prestó. Los bienes de la tierra son prestados. Cuán ciego es el que pone en ellos su corazón, teniendo que dejarlos dentro de poco, dice Santo Alfonso María de Ligorio. Queridos hermanos, los bienes de este mundo, en este mundo quedarán. ¿Qué ganó el que está en el infierno por haber robado, por haber hecho usuras, por haber hecho fechorías en este mundo? Nada. Entonces, los bienes ajenos no debemos tocarlos ni robarlos.
Las riquezas, aunque parezcan rosas, verdaderamente no son sino espinas. Y así las llamó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, porque lastiman y punzan el corazón con el deseo de adquirirlas, y después de adquirirlas con el temor de perderlas. Y cuando se pierden, con el dolor y tristeza, la cual suele ser igual al amor y afición con que se poseían. Hay un refrán que dice: la bolsa del miserable, viene el diablo y la abre. No robarás, no desearás los bienes ajenos. Entonces hemos visto en esta charla que no tenemos derecho de apropiarnos los bienes ajenos. El que roba, el que toma bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, el que perjudica a los bienes ajenos, el que practica la usura, el fraude en los negocios, bien peca y debe restituir lo robado. Y cuidado a la avaricia. San Pablo a los Efesios 5:5 la pone la avaricia al mismo nivel que la idolatría. Que Dios purifique nuestros corazones y nos impulse a ser generosos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.